Primera pregunta. ¿En qué se basó para elegir su licenciatura? Desde pequeño estuve en un grupo de danza, la cual el director es mi familia. De ahí nació el amor a la danza, y ahora sí empecé por el amor al arte, a la danza y más que nada a la cultura. Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las mejores experiencias que tuvo cuando estaba estudiando su licenciatura? Aprender a hacer vestuario, el tomar cursos de danza con los maestros más representativos del país, aprender a hacer proyectos para eventos folclóricos y estar en festivales internacionales siendo sede la universidad, así como aprender a hacer telones para las presentaciones y las funciones en diferentes teatros del país como Monterrey y Guanajuato. Tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las dificultades y expectativas que enfrentó durante el estudio de su carrera? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Qué influyó? Aprendiendo a problematizar las situaciones para prever soluciones a posibles problemas. Las dificultades fue el horario, ya que por ser escuela folclórica no se tiene un horario establecido. Las expectativas rebasaron, ya que no imaginé aprender tanto, aunque faltó aprender más. Al principio influyó a mis padres, ya que creyeron que por ser una carrera de danza no se vive bien, pero al final entendieron mi sueño y se cumplió. Cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir empleo? ¿Continúe en él? Por fortuna, saliendo de la licenciatura me dieron un trabajo en primaria, pagando los padres de familia, pero a los 6 meses, por fortuna me dieron un trabajo más estable. Y sí, aún sigo en el mismo trabajo. Quinta pregunta. ¿Cómo se puede desarrollar en el campo laboral? Las ventajas de la escuela es que sales como docente de danza, teatro o bien como vestuarista, tramoyista, los que ponen telones y cambian las luces en los teatros, como bailarín e investigadores. Te puedes desarrollar en todos esos ámbitos. Sexta pregunta. ¿Lo que recibe de salario actualmente era lo que esperaba ganar en esa etapa de su vida? ¿Por qué? No esperaba ganar más, porque mis planes eran mejores, pero al final llega uno a donde quiere estar. Séptima pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia más complicada que ha enfrentado desde el estudio de su carrera hasta el ejercerla? Acostumbrarse al estilo de vida fuera de casa, el depender uno solo y saber administrarse. Octava pregunta. ¿Cómo minimiza el riesgo de cometer errores en su trabajo? Planear para no equivocarse y en cuestiones escenográficas ensayar mucho para tener menores errores a cometer. Novena pregunta. ¿En qué campos ha desarrollado su labor? Las clases en sí fueron mayormente una buena experiencia, desconocía muchas cosas de la danza. Bailarín, coreógrafo y docente de danza folclórica. Última pregunta. ¿Qué recomendaciones me daría para cursar la licenciatura y posteriormente ejercerla? Estés convencido, estudie danza, que sea lo que estudies por amor, no porque te lo digan. Cada paso que des es un adelante para tu futuro, y no escuches si la carrera que quieres es mala, al final vivirás tú de carrera y nadie más. En el trabajo, hazlo con el mismo gusto, con lo que aprendiste, transmite valores y mucha cultura en este arte dancístico. Primera pregunta. ¿En qué se basó para elegir su licenciatura? En la necesidad de avalar mis conocimientos que tenía sobre la danza. Ya llevaba bastante tiempo bailando antes de entrar a una licenciatura en danza. Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las mejores experiencias que tuvo cuando estaba estudiando su licenciatura? Las clases en sí fueron mayormente una buena experiencia, desconocía muchas cosas de la danza. Tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las dificultades y expectativas que enfrentó durante el estudio de su carrera? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Qué influyó? Cumplieron las expectativas, influyeron algunos de mis maestros que han dedicado toda su vida a la danza. Son un gran ejemplo. Las dificultades fueron en algún momento económicas, a veces se gasta mucho en vestuario, y también en ocasiones la jerarquía escolar. A veces se me señalaba por cuestionar prácticas indebidas o por querer saber más sobre la danza misma. Cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir empleo? ¿Continúe en él? Ya tenía empleo de danza cuando estudiaba. Saliendo encontré inmediatamente trabajo. No conservo el mismo, pero siempre he tenido trabajo. Quinta pregunta. ¿Cómo se puede desarrollar en el campo laboral? Hay muchas opciones, como bailarín, coreógrafo, docente, gestor cultural o investigador. Sexta pregunta. ¿Lo que recibe de salario actualmente era lo que esperaba ganar en esa etapa de su vida? ¿Por qué? Sí, es un pago justo por mi labor. Sin embargo, hay que aclarar que tengo más de un empleo. Sumándolos, percibo un pago que considero justo. Séptima pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia más complicada que ha enfrentado desde el estudio de su carrera hasta el ejercerla? Lidiar con el aparato institucional escolar. La educación en México tiene muchas situaciones que resolver. En el caso de la danza folclórica hay muchas dinámicas y prácticas.
que considero deberían renovarse por ser ya insuficientes o inservibles. Octava pregunta. ¿Cómo minimiza el riesgo de cometer errores en su trabajo? Aprendiendo a problematizar las situaciones para prever soluciones a posibles problemas. Novena pregunta. ¿En qué campos ha desarrollado su labor? Investigación, gestión, creación escénica, docencia y artístico. Última pregunta. ¿Qué recomendaciones me daría para cursar la licenciatura y posteriormente ejercerla? Que lo hagas. En México hay un problema grave en el desempleo. En todas las carreras hay dificultades para insertarse en el campo laboral. Las artes están bastante estigmatizadas. En este país se piensa que de eso no se puede vivir. En cambio, nunca me ha faltado trabajo y vivo bastante bien. Hay que prepararse mucho y ser constante. Si de todas maneras vas a encontrar dificultades en un país como este, estudies lo que estudies, porque no lo has de dedicarte lo que realmente te gusta.